Continuamos Original TV con Darío Medrano. Señores, hoy me acompaña la doctora Noldis Now, Sugar B. Hoy vamos a comentar las noticias de la semana. Hoy vamos a hacer un programa especial, no tenemos invitados, pero tenemos una emergente muy buena, Cuarto Bate, en el que con ella vamos a comentar las noticias de actualidad. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Medrano, y muy buenas tardes a todo el país. Agradecida de poder entrar a sus hogares a través de este Original TV con Darío Medrano. Hoy yo participando y con el placer de estar con todos ustedes. Este es su debut como comentarista de noticias, doctora. Conocemos sus atribuciones, conocemos sus conocimientos para la discusión de temas sociales de gran importancia, y por eso a partir de este momento decidimos integrarla al staff de Original TV para que usted también entre a este gran mercado que es de la comunicación noticiosa, la comunicación social. Esta semana, doctora, muchos temas importantes. El COVID, me gustaría que comencemos con el COVID-19, ¿no? Y la cantidad de infectados, porque según las autoridades vemos que el COVID continúa aumentando de una manera vertiginosa, de una manera sorprendente. Se están dando algunos 500 casos, una media de 550 casos al día, ¿no? Y eso es preocupante porque cuando hablamos de 500 casos diarios, más de 500 casos diarios, entonces vamos a hablar de la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué le parece eso, doctor? Realmente vemos cómo va en aumento. Usted tiene toda la razón, efectivamente, tal cual lo dices. Vamos en aumento en cuanto al número de contagiados. Vemos que la cantidad diaria ha subido. Estamos en un 15,23%. Y en cuanto a la acumulada, también vamos en aumento en un 10,09%. El tema es las pruebas, la velocidad con la que se aplican las pruebas. Y entonces, claro, a mayor pruebas realizadas, mayor cantidad de contagios se evidencia, pero así como el día pasado que había una reducción en la aplicación de las pruebas, pues también se va a evidenciar menos. Lo preocupante es que los casos evidentemente están aumentando, que las camas están dispuestas en el Servicio Nacional de Salud para pacientes con COVID-19 también están aumentando. Ha habido un aumento de un 19%, de 3.241 camas aproximadamente que tiene el Servicio Nacional de Salud, 600 y tantas están ocupadas. Asimismo, el uso de los ventiladores, el uso de las camas de UCI. La ventaja es que no, primero que realmente se ocuparan las camas, y lo que a nosotros nos interesa como ciudadanos y como personas interesadas en los mejores intereses para la ciudadanía, que disminuyan los casos y que no haya necesidad de usarla, pero la gente debe saber que el sistema cuenta con camas y con una infraestructura preparada para la respuesta, porque desde ya en gestiones pasadas las críticas. Por eso hoy estamos viendo que dicen las nuevas autoridades que el COVID está controlado. Esa gestión que se hizo. Esto no ha sido una acción, esto no ha mejorado por el accionar que ellos tienen ahí, que ellos han hecho en 3 meses. Ellos no, dicen que han bajado, ellos dicen que son ellos que han bajado el COVID. No, la ciudadanía sabe que ya estas son estrategias que desde la gestión pasada se han venido implementando con mucho éxito, por lo tanto, se han podido evidenciar al día de hoy un control. Recordando, señores, que cuando hablamos de control de las pandemias deben ser abordadas tomando 4 puntos importantes. Uno es una estrategia sanitaria y de contención efectiva. Todo lo que tiene que ver con las tomas de muestra, con la aplicación de las pruebas, con el tema económico, sostener a las familias, darle apoyo, porque recordar, señores, que el tema de la pandemia no solamente es el tema de la salud, sino que también tiene unas implicaciones económicas en las familias dominicanas. Todo eso hay que tomar en cuenta. Y otra cosa muy importante es la comunicación efectiva.
decirle a la gente lo que está pasando y que las autoridades tengan una información adecuada que les permita una correcta toma de decisión. A mí hay varios factores que me preocupan con esta situación. Uno es la cantidad de empleos que se han perdido. Se han perdido, según las autoridades, casi 300,000 empleos, que yo creo que es más, yo creo que son más. La tasa debe andar más alta, ¿no? Por esa parte. Me preocupa también el hecho de que en medio de esta pandemia, ciertamente la economía tiene que crecer y tenemos que buscar la forma de cómo crezca, ¿no? De la forma posible, pero yo creo que no es la forma idónea de poner a crecer nuestra economía, llevando a la gente a los hoteles, promocionando hoteles 5 estrellas a precios asequibles para que la gente vaya los fines de semana a esos hoteles a beber, a bañarse en la piscina, a brincar, a comer y a golparse durante todo el día cuando hay una pandemia. Entonces, ¿qué estamos provocando? Yo creo que estaríamos provocando más luego en 15 días, entonces las estadísticas de infectados vayan creciendo. Hay que buscar un mecanismo de cómo reducir los contagios, pero yo creo que no es la forma más idónea hablar del turismo. Señores, el ministro del Turismo veía de una forma oronda, podríamos decir, anunciando, orgulloso, sí, oronda del campo, yo lo digo así porque soy campesino, diciendo los hoteles en Puerto Plata están llenos, la ocupación hotelera está llena. Y qué pena, de verdad. Por un lado es bueno. Señores, pero en medio de una pandemia usted no puede decir eso. Porque en esos hoteles hay ron, hay bachata, hay reggaetón, hay mujeres prostitutas, hombres prostitutos, locos, reggaetón, bachata y otras cosas que no quiero mencionar, que todo el mundo sabe que incitan a la algarabía, aumentan la adrenalina y todo el mundo pierde ahí lo que se llama la forma protocolar del distanciamiento. Pero no solamente eso, sino que también las familias en aras de disfrutar, también muchas veces pues no cumplen, ¿verdad?, con las medidas de distanciamiento y con todo el protocolo que ya está establecido por las autoridades de salud a los fines de frenar esta pandemia. Lo lamentable es, apuntalando lo que tú dices, es que se priorice lo económico frente a la salud. Eso es altamente preocupante porque yo entiendo y todos yo creo que van a coincidir con mi opinión que la salud está por encima de todo lo demás. Bueno, así que hay que hacer un equilibrio. Llamamos a la conciencia y al equilibrio, a buscar medidas salomónicas donde puedan coexistir ambas cosas, aunque es difícil, pero bueno, que se priorice la salud. Usted me puso, doctora, pero yo estoy dispuesto, estoy de acuerdo con el llamado, ¿no? Establecer medidas salomónicas, pero la gente pierde los estribos, la gente pierde la contentura de la gente, a la gente se le olvida eso. Entonces, vamos a caer en un retroceso, vamos a caer en un rebrote que nos va a llevar que nos trajo. Es preocupante. El gobierno ya advirtió de que no va a flexibilizar las medidas, porque hay una presión sistemática para que se flexibilicen las medidas ahora con la realidad, porque la gente lo que quiere es calle. Y saludamos. No, y saludamos esas medidas y esa posición del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, de no flexibilizar y de continuar con las medidas de toque de queda, del confinamiento y de lo que es el distanciamiento social. Así que saludamos, de verdad, enhorabuena, porque vemos que existe la intención en ese sentido de frenar, no así, porque siempre vemos como que es algo un poco contradictorio, ¿no? Ok, toque de queda, se toman todas las medidas, 20 días más de emergencia, pero mientras tanto vamos a dar tasas blandas para que la gente vaya a vacacionar, estamos estimulando el turismo interno, entonces como que una cosa a la otra, o sea, no entendemos mucho. Escúcheme, la gente va a un banco, a un préstamo personal de 50,000 pesos para irse un fin de semana y va a estar el año entero pagando esos 50,000 pesos. Yo lo he visto esos casos. Entonces, yo creo que no, en medio de una pandemia, usted endeudar a una familia pobre, yo no veo eso bien. Bueno, hay que incentivar la economía, sí, pero
por la vía turística, yo no creo que es la mejor forma. Bueno, vamos a aumentar la producción agrícola mejor. Exactamente. Vamos a incentivar la producción agrícola, que por cierto, cambiando de tema, doctora, los precios de la comida, por Dios, usted llegó al supermercado esta semana, todos estos días. Increíble. Cuéntame qué está pasando. A ver. Ha aumentado en más de un 45% el precio de la canasta familiar. Ajá. Ya vamos por el trato. Las personas en los barrios, el pueblo, cuando va a comprar el pollo a un precio que antes lo compraba a 30, 40 pesos. A 70. A 70. Los plátanos, ni se diga, por las nubes. La yautía, la papa. Pescado, eso es un producto prohibitivo, porque eso es sumamente caro. Sí. La carne de res también. Yo no sé cómo la gente se va a hacer en Navidad. De verdad que no sé cómo van a hacer la cena, porque definitivamente vivimos un panorama sombrío. La gente en la calle sin empleo, la comida cara. 8 pesos por un huevo. No. Y las personas de clase media alta que antes podían hacer una compra, un relleno, o sea, algo de las que somos amas de casa, sabemos que se hace la compra general y luego a los 15 días o a la semana se va para completar. Usted antes lo hacía con 10,000 pesos, si usted no lleva 15 o 20,000 pesos, usted no lo va a hacer. Cebolla, ajo, sazones, todo eso ha subido. Los plátanos, oye, un plátano, un colmado, cuesta 32 y 35 pesos. Bueno, la gente hace bromas y usted ve... Madre. Usted eso ve... Es imposible, es inaudito. En las redes sociales se va a hacer regalo de Navidad. En vez de la canasta es un racimo de plátano, porque está más cara que una canasta de Navidad. Claro. Entonces, otro producto, por ejemplo, las pastas alimenticias, las conservas, las grasas comestibles, el café, el chocolate, yogur, leche, que son productos de consumo masivo. O sea, son productos que la población consume todos los días, que por obligación los consume. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y hay amenaza de subir el pan. Imagínese usted. Ya se está comentando. Entonces, que van a subir. En medio de este escándalo, de esta situación, yo no veo tampoco, hay que dar los 100 días de tregua, el gobierno, yo creo que hay un gobierno nuevo que tiene buenas intenciones, pero las autoridades, yo no he visto que han tenido un plan para encarar esa situación, porque ya en 100 días, y en 3 meses, 90 días que tiene este gobierno, hay productos de ciclo corto, por ejemplo, la yuca de ciclo corto, ¿verdad? La yautía de ciclo corto. La habichuela. La habichuela de ciclo corto, los pimientos, todo eso es tomate, todo eso es ciclo corto, habichuela. Pero ha habido una política del sector agropecuario del gobierno en ese sentido. Yo no lo he visto, No lo hemos visto. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que ellos estén sentados en la mesa diciendo, mira, vamos a hacer esto, la política para frenar esa problemática va a ser esta y esta, pero no lo hemos visto. Entonces, eso significa que van a llegar las Navidades, viene enero, viene febrero, viene marzo, y ellos no van a sembrar plátanos, que son 9 meses, por ejemplo. Pero Medrano, usted no ha visto ningún plan, ninguna política, y entonces lo triste y preocupante es que las autoridades del actual gobierno han pasado, está bien que le demos los 100 días reglamentarios para que se organicen, para que se organicen y puedan tomar, ¿verdad?, las medidas propias, porque están organizándose y adaptándose a sus posiciones. Pero lo que a mí me preocupa es que es un gobierno que ha iniciado con muchas quejas. Quejas de que está en un ministerio y no encontraron ningún plan, que está en otro ministerio y que no había plan, que no habían hecho esto o lo otro. Y usted no estaba preparado para asumir sus funciones. Se supone que cada partido tenía un plan de gobierno y que a su llegada deberían implementar, dando continuidad de Estado a las cosas que consideraban que eran pertinentes, darle continuidad, y a las que no, implementar su plan de gobierno. Entonces veo con mucha preocupación que aparentemente las autoridades de este gobierno o no estaban preparadas para gobernar o no creían que iban a gobernar. Porque vemos en las noticias, en las redes sociales, por donde quiera, la calamitosa situación, la penosa situación, dan pena, solamente quejas de que no encontraron esto, de que no encontraron esto. Asuman. Yo lo que creo que ya deben a ponerse los zapatos de que están gobernando y empezar a asumir y a dejar de quejarse tanto. Y todo esto, doctora, toda esta situación, el dólar
¿verdad? Que está a disparado. 59 por 1, a 60 por 1, se ha disparado y obviamente ha presionado, había una presión desde abajo hacia arriba y desde arriba hasta abajo, y ha provocado entonces que los demás productos todos suban, porque si el dólar está al 60 por 1, imagínense. Claro. Inflación. Esta semana el Banco Central inyectó 200 millones a la economía, pero no le hizo ni coquilla, parece, porque todavía el dólar, yo fui ayer al banco y el dólar estaba al 59. Usted paga su tarjeta de crédito, el dólar es a 59, que se lo cobran a 60. Entonces, parece que esos 200 millones no bajó la presión. No, absolutamente. Hay la situación aquí, y hay que decirlo, y lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza. Aquí hay unos especuladores con el dólar que el gobierno tiene que meter los precios. Porque nada más hace el gobernador del Banco Central anunciar que inyecta 50, 60, 20 y seguido la presión baja. Pero entonces cuando pasa esa presión van y recogen los dólares, los acaparan para entonces venderlo a sobreprecio. Y son unos criminales, son unos abusadores. Por eso yo creo que las autoridades tienen que hacer algo con eso. Y si hay que meter los presos, se meten presos, porque están jugando con la barriga y con la economía de la República Dominicana. Nuestra economía no es mala. Con la estabilidad del país. Con la estabilidad. Es la mejor de la región, con la tranquilidad del país están jugando y eso no puede ser. Entonces, tienen que ser más duros. Tienen que establecer más restricciones con eso y tienen que, si tienen que trancar 5 o 6 o 10 o 15 o 20, porque aquí saben quiénes son los que hacen eso. Y son los que lo han hecho siempre, Lo que lo han hecho siempre de por vida. Así que no hay excusa. Yo creo que las autoridades tienen que meterle mano a ese caso cuanto antes, porque están jugando con la economía, con la estabilidad de República Dominicana, y eso nosotros los dominicanos sensatos, como nosotros que trabajamos y que producimos y que no nos vamos de aquí, porque tenemos intereses aquí, tenemos nuestra familia aquí, no lo podemos permitir. Entiendo yo, es así. Bueno, doctora, usted vio unas imágenes que rodaron esta semana con unas turbas haitianas. Sí. Yo diría que más que o turbas u hordas, las hordas haitianas manifestándose en las calles. Bueno, ellos iban pacíficamente bajando de la 27 hacia la Leopoldo Navarro. No estoy hablando de lo pacífico o lo no pacífico, o lo violento, no me estoy refiriendo a eso. Yo pregunto, ¿cuántos de esos haitianos que van ahí están documentados? Bueno. De ahí no está todo documentado, ni la cuarta parte de ese grupo de haitianos. ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay frontera. Aquí, el pedazo de tierra que hay, la franja esa, desde Pedernales hasta La Jabón, con 4 importantes puestos fronterizos, Alzapín, el que está en Gemaní, Malpasé, el de Elia Piña, por el asunto de Tirorín, que si yo conozco que le llaman, y el de La Jabón. Eso es un negocio que hay montado. Que lucra muchísima gente y que los militares no están haciendo absolutamente nada. Se han invertido millones y millones y millones de pesos en recursos, tecnología y dietas, viáticos para los militares y alimentos y estadías y no se ven los militares. Gente que transita esa carretera, no ve un guardia por parte. Entonces, claro, tienen el camino abierto los haitianos, los indocumentados, para que entren. A nadie les hace presión en la frontera. Al hacer presión, sí, a lo mejor para, tú sabes, para macutear, para el macuteo, para presionarlo para que le den dinero para dejarlo pasar. Responsablemente lo digo porque es así. Aquí las autoridades de la frontera nunca han hecho nada con los haitianos. Bueno. Al que trasladan para la frontera lo premian. ¿Qué se ha hecho? Absolutamente nada. Aquí tiene que haber casi más o cerca de 3 millones de haitianos indocumentados. ¿Y ellos van a poner caso a eso? No, porque ellos van a habitar esta zona. La parte oriental de la isla la van a ocupar y ellos después van a tener un presidente aquí, van a tener todo, porque con el apoyo de la comunidad internacional ellos están invadiendo pacíficamente la República Dominicana. Y aquí ni la Dirección de Migración, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie está haciendo gestiones para frenar esa vagabundería. Pero Medrano, yo creo que el tema haitiano
que es un tema muy sensible, pero es un tema donde inciden varios factores. Tú estás diciendo que migración no hace nada, que las autoridades no hacen nada, pero todos sabemos que ese es un tema multifactorial donde coinciden muchos intereses. Y como yo siempre digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Vemos con beneplácito que el presidente Abinader, en esta semana que acaba de concluir, ha dado instrucciones al ministro de Defensa para que se redoblen los esfuerzos en la frontera, pero entendemos también que esos esfuerzos deben ser innovadores, porque hemos visto que a lo largo de la historia de la República Dominicana siempre se han hecho esfuerzos, pero que, de los cuales no se ven ningunos resultados. Efectivamente, como tú dices, vas a la frontera, hemos visto incluso reportajes de parques que son fronterizos, de zonas protegidas, y no se ve un solo guardia. Pero también, ¿cuáles son las condiciones que le proveen a los militares y a las personas que están en la frontera para que puedan desarrollar correctamente su trabajo? Y decía el senador Dionis Sánchez de Pedernales que hacía un llamado a las autoridades para que también endurecieran las medidas en contra de lo que es, como usted dice, los sobornos, el macuteo, como se le dice normalmente, para el paso y trasiego de mercancías, muchas veces fuera de lo establecido legalmente. Por ahí pasa de todo. Por ahí no es gente nada más que pasa. Por ahí pasan armas. Por ahí pasa droga. Sí, todo. Por ahí pasan alimentos. Por ahí pasa combustible. Por ahí pasa de todo. Vehículos robados, de todo. Todo tipo de contrabando pasa por la frontera. Por eso decimos que deben revisarse las políticas que se están implementando en el tema del cuidado de la frontera, porque bueno, es un tema... Eso no hicieron las autoridades pasadas y no hicieron nada. Por eso digo, eso ha sido histórico, o sea, es que eso es para dedicarle un programa completo, porque el tema haitiano es un tema muy particular. Vamos a una pausita comercial, amigos televidentes, está bastante caliente el tema. Retornamos con mucho más contenido aquí de Original TV con Darío Medrano y ahora la doctora Noldis Now también. Así que nos vemos y volvemos inmediatamente.